Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny Bernal y me da mucho gusto que hayas tomado la decisión de acompañarnos en esta segunda sesión de nuestra serie No Más Violencia. Y en esta sesión vamos a considerar los llamados tipos de abuso o tipos de violencia contra la mujer. Hay varios tipificados. Yo, por ejemplo, quiero mencionarte algunos. Está la violencia económica, la violencia sexual, la violencia familiar, la violencia laboral y docente, la violencia psicológica, la violencia emocional, la física, la patrimonial y podría mencionar más. De hecho, queremos compartir contigo también algunas definiciones de esto. Lo importante de esta sesión, más allá de darte teoría, es compartir contigo acerca de lo que mujeres viven, pero no solo el sufrimiento, sino cómo poder salir adelante de esto. Quiero compartir contigo las definiciones de lo que compartimos. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Probablemente ya hayas escuchado esto. Es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Hay dos definiciones más que son importantes considerar. Hay dos personas o dos elementos en la violencia. Número uno, la víctima. La víctima es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia o daño. Y está el agresor. Este es la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Hemos sabido o he sabido que parece que los índices más altos van de la violencia de hombre a mujer, pero es un hecho que también hay violencia de mujer a mujer y a veces no es observado. Una de las cosas que compartía en la sesión anterior es que hay crisis ocurriendo en esto y a veces no queremos observarlas o preferimos quedarnos al margen. Es decir, nos damos cuenta que algo está ocurriendo, pero no decidimos tomar acción. El día de hoy tengo conmigo para esta sesión a una dama. Le llamaremos Mónica para fines de cuidar su privacidad y con ella vamos a conversar. Ella es una dama que en su momento fue violentada, que ha observado cómo otras damas han sido violentadas y que basado en las experiencias que ella tiene ahora como profesional, ha ayudado a salir adelante a otras damas y ella misma logró salir adelante. Así que quiero que me acompañes a observar estos tipos de abuso, no solo en la teoría, sino en experiencias de vida lamentables que alguien nos va a compartir hoy. ¿Me acompañas? Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien también. Gracias por tener el carácter, la fuerza, la valentía de acompañarnos esta sesión al hablar de los tipos de abuso, de esas circunstancias que lamentablemente muchas mujeres viven, sufren, pero como conversábamos antes de comenzar esta sesión, muchas no dicen nada. ¿Te ha tocado observar situaciones así? Sí, así es. En casos familiares, como simplemente en la calle, no ir pasando por algún lugar y darte cuenta que alguien está pasando por una situación incómoda o inclusive está en su misma familia, sí se me ha tocado saber y ver algunas situaciones. Es complicado porque en ocasiones está ocurriendo la situación y las mujeres, las damas, se sienten violentadas pero no hacen nada, no saben a quién acudir, qué hacer, si gritar, si correr. Yo quiero iniciar contándote experiencias. Una mujer muy cercana a mí me dijo que en algún momento se tuvo que subir al camión, como le llamamos acá en el norte del país, al autobús público. Dice que iba lleno y se sentó lamentablemente en la parte casi hasta atrás. Y entonces se sentó, ella iba distraída con sus audífonos y sus cosas. Y de pronto un varón se sentó al lado de ella. Y lo que expresa no es nada agradable. Dice que de pronto el varón se empezó a hacer tocamientos, lo que comúnmente podríamos llamar masturbación, y ella no sabía qué hacer porque ella quiso salir y no la dejaba. Y lo que yo preguntaba, porque tampoco sabía cómo responder, es ¿qué haces? O sea, ella me decía ¿qué hacía? Es un tipo de violencia y lastima a las mujeres. ¿Te ha tocado que te cuenten, escuchar ese tipo de violencia a alguien cercana a ti? Sí, se me ha tocado saber de amigas que han pasado por este tipo de situaciones en la calle o en algún lugar, en el supermercado, o inclusive gente que pues los van siguiendo sin ningún motivo aparente o por alguna razón en el camión o por alguna razón gritándoles cosas de extremo a extremo. Qué complicado y qué difícil
debe ser vivir situaciones así. Creo que los hombres, porque soy varón, sí recibimos violencia, pero no así, no al grado de que te chifren en la calle. Digo, es muy poco común. Y al pensar, yo tengo una esposa, tengo una hermana, tengo una madre, tengo una hija. Digo, qué difícil debe ser sostener el carácter, la voluntad, la fuerza como persona ante ese tipo de violencia. Que hay diferentes tipos de violencia. Voy a recordarlos para ti: la psicológica, la emocional, la física, la patrimonial, la económica. Podemos observar que en diferentes esferas de nuestra sociedad las mujeres están siendo violentadas, y quisiera como ir a algunas, conversarlas contigo, desde dos niveles. Ya les he dicho, les he contado que pues te tocó sufrir en algún momento, pero vamos a centrar los primeros minutos en observar otras crisis. ¿Te ha tocado observar violencia laboral o la violencia docente o psicológica en algunas esferas de las cuales te has desempeñado? Sí, me ha tocado pues vivir en carne propia el acoso por parte de docentes, por parte de maestros en la universidad, y también me ha tocado el tema laboral, desde el tema de la discriminación, de llegarme a decir que yo no podía crecer porque era mujer, que yo no podía tener alguna posición en esa organización porque era mujer, porque implicaba que yo tenía muchos compromisos, ¿no?, que en algún momento yo iba a adquirir, así como también el hecho de recibir acoso sexual por parte de algún jefe que tuve. Me encanta lo que dices desde la perspectiva donde tal vez como varones a veces solo consideramos que la violencia que ejercemos es sexual. O sea, cuando uno habla de violencia y es varón, uno dice, sexo. Pero no, a veces está el minimizar las capacidades que una dama tiene. O por ejemplo, estamos buscando un nuevo jefe y solo consideramos en nuestra mente hombres. No es una jefa, no. Busco a un varón que pueda hacerlo. ¿Es a esto a lo que te refieres? Sí, así es. Me ha tocado, igual como lo mencionas, que se presenta la oportunidad de crecer y en su momento, pues obviamente tener muchas trabas, muchos obstáculos para poder llegar a aspirar a esa posición, y asimismo también me ha tocado estar en el otro lugar, escuchar, ¿verdad? De que, no, es que no podemos contratar a Perenganita porque pues tiene hijos, porque va a pedir permisos, porque todo el tiempo va a estar faltando y porque sus hijos siempre van a ser su prioridad, ¿no? Pero creo que es, pues de alguna manera, discriminar las capacidades que una persona puede tener y el profesionalismo, ¿no?, de una mujer. A veces las limitamos antes, ¿verdad? Es decir, no va a poder porque se va a casar y va a tener hijos y ya no. ¿Qué has vivido como profesional, como psicóloga, o qué has vivido en tu experiencia personal para salir adelante de esta crisis? Pues yo creo que primero que nada el identificar que lo que estoy viviendo es real, ¿no? Porque a veces por la misma estigma en la sociedad haya situaciones que tú dices, no, ¿para qué me meto en problemas? No, ¿para qué pierdo mi trabajo? ¿Para qué me genero una mala calificación o una situación de ese tipo con algún maestro, con algún jefe? Pero creo que primero que nada es importante el saber lo que nosotros valemos como mujeres principalmente, y saber que merecemos respeto de nuestros superiores, así como nosotros también respetar a otros, ¿no? Entonces, yo creo que primero que nada es ver quiénes somos, qué lugar ocupamos en esta sociedad, igual que el hombre, y pues desde ahí partir para comenzar a comunicarlo principalmente con quien nosotros confiamos, así como a buscar ayuda. Hablemos un poquito de la violencia económica y de la violencia familiar. Desde esta perspectiva, ¿tienes alguna óptica que te haya tocado observar y algún consejo que pudieras darnos en estos tipos de abuso? Claro, sí he vivido la cuestión, obvia, no en mi historia de vida, pero sí de mis familiares. El tema de la violencia familiar, ¿no? Yo crecí en una familia donde mi abuela fue violentada de varios tipos, y pues ella tenía que aguantar porque esa era la persona con la que le había tocado, ¿no? Esa es la forma en la que se maneja, ¿no? Es que pues ese es el esposo que te tocó y pues tienes que aguantar, ¿no? Vivió violencia pues física, económica no, porque en ese aspecto él sí era muy responsable con ella y con sus hijos, pero el tema de la violencia física, de golpes y de obviamente humillaciones, palabras, ese tipo de cosas, sí me tocó escucharlo ya después en conversaciones, ¿no?
Inclusive pues mi papá también me compartía, ¿no? Que no fuera a llegar su papá tomado de donde él estaba, porque todos escóndanse, ¿no? Porque no los atacaba a ellos de alguna manera, pero sí veía que lastimaba a su mamá, ¿no? Pero qué difícil situación, porque tú lo mencionas cercano a tu familia esto, pero es una historia contada por muchos y muchas de las que nos observan, donde que no llegue tomado porque nos va a tocar a todos. ¿Cómo cambiar el presente y futuro? ¿Cómo lo logró tu familiar? ¿Y cómo lograste que eso no fuera una herencia para ti? Sí, pues yo creo que en este aspecto darte cuenta que tú tienes la capacidad y el valor de cambiar tu historia, ¿no? O sea, si lo que ya me tocó, a mi familia le tocó vivir, no significa que sea algo que yo tenga que repetir. Desde ahí como que romper ese patrón, ¿no? Que venimos repitiendo, que creemos que así somos, que creemos que no sé, las personas que nos apellidamos de tal manera es porque tenemos mucho carácter, y claro que no, yo no, principalmente como identificar esta debilidad o esta situación que nos marcó en la vida y pues obviamente tomar decisiones más sabias, ¿no? A partir de esa situación. Ok, pero también resolvamos que estamos ante una crisis, es la esposa. Y muchas, por lo mismo que tú mencionaste, pues así te tocó. O sea, ¿cómo desde ahí ayudar? Que tal vez una mujer nos está escuchando, está sufriendo, de hecho, tal vez hoy nos está viendo en viernes y más tarde va a llegar el varón tomado. ¿Qué podríamos aconsejarle para que deje de sufrir esta violencia física o no sé si llega y la violenta psicológicamente, que también podemos tocar el asunto, ¿verdad? Pues yo creo que primero que nada identificar que este comportamiento no es normal, este comportamiento no es algo que ella merezca, y que ella puede acudir con algún familiar pues para hacerle saber, ¿verdad?, que está pasando por esta situación y que es posible que ella ponga un límite, que ella diga que ya no quiere vivir ese tipo de situaciones, ¿no? Primero buscar ayuda en su familia y después de eso, si la misma familia no te apoya, pues buscar en otras instituciones o en otro lugar. Tenemos la más difícil, ¿no? La más sonada, la violencia sexual. Señoritas, damas violentadas, a veces en la calle, en lugares públicos, a veces después de estar en fiestas donde tal vez hubiera sido mejor que no asistieran o que no estuvieran ahí a unas horas excesivas de la noche. ¿Qué le podemos decir a señoritas que tal vez nos escuchen y que están, no que sufrieron ya? Quiero partir desde las que están en riesgo, que tal vez hoy quieren ir a una fiesta o que tal vez saben que algún varón las está acosando, que está buscándolas intencionalmente. ¿Cómo les ayudamos no sé si voy a estar correcto, ayúdame, y con mucho respeto voy a decir esto para quienes nos escuchan, a valorarse? Es decir, yo entiendo que una violación es una falta de respeto hacia una persona, pero muchas veces ocurre que a veces no están en el lugar mejor que pudieron haber estado. No sé si estoy mal y no quiero tampoco verme que no estoy tratando de entender la situación, pero descubrimos que hay damas violentadas que pudieron tal vez evitar eso, que tal vez vieron una luz de esperanza antes, pero no actuaron. ¿Qué hacer primero para prevenir algo así? Si me acompañas en la idea, ¿logré comunicarme? Sí, claro. Pues mira, yo creo que primero que nada hay que identificar los tipos de comportamientos, ¿no?, en las personas con las que tenemos relación o con las que nosotros estamos en el contexto. Identificar que hay cosas que no son correctas y que no es bueno permitir, pero también te quiero compartir que a veces no estás en el lugar correcto y pasan cosas que no tenían que haber pasado en ese lugar, ¿no? Sé de historias y desde mi historia personal te digo, o sea, tú siendo una niña pues no planeas que pasen cosas que tú no querías a esa edad, que ni siquiera sabías, porque el tema del estigma que hemos platicado, que nadie nos dice sobre nuestro cuerpo, que nadie nos dice, oye, en tu cuerpo va a pasar esto, o tu cuerpo se va a desarrollar de tal manera. Lo sabes en la escuela y como que medio atropellado, porque es algo que, no sé, tenemos como hasta pena hablarlo, como vergüenza el decir las diferencias que nuestro cuerpo tiene con las de un varón. Y creo que desde ahí podemos partir el hecho de comenzar a hablar temas que son tan importantes en la sociedad,
con nuestras niñas, con nuestras adolescentes, y dejar de creer que si una mujer pasa por una situación de este tipo o una niña es porque buscaste estar en esa situación, ¿no? Algo que creo que también es importante es que si alguna de nosotros está viviendo por una situación de este tipo y lo guardamos y no lo comunicamos y nunca lo trabajamos en terapia o no lo hablamos con alguien, es una situación que nos va a perseguir por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, pues desde mi experiencia personal te digo, vivirlo en la niñez, vivirlo en la adolescencia, vivirlo en la adultez, en 3 etapas de mi vida, para mí fue el parteaguas, el que me hizo decir, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué se está repitiendo algo que yo no busqué que pasara en 3 diferentes escenarios, ¿no?, de mi vida? Y es como darte cuenta que el problema no nada más está en que tú seas mujer allá afuera, el problema está en qué nos están educando, en qué le estamos diciendo a nuestros hijos varones, cuáles son aquellos pensamientos que nuestra pareja nos oculta o cualquier comportamientos, ¿no?, que quizás nosotros podamos ver como extraños, pero desde el hecho de apoyar el tema de la pornografía es restarle el valor a una mujer, ¿no? Es comenzar a ponerla de carnada ante situaciones que nosotras mismas podemos vivir. Te agradezco abrir el corazón y yo. Hemos avanzado los minutos, queremos observar diferentes tipos de violencia. Realmente creo que no acabaríamos con pequeños ejemplos o consejos que pudiéramos dar, pero me gustaría, si me lo permites, que fue la invitación, que nos platiques un poquito más acerca de la Mónica, que le tocó sufrirlo, pero también sufrirlo en silencio. ¿Cómo salir adelante para llegar a ser la mujer que hoy eres, con la capacidad de enfrentar las situaciones? Entiendo que estás también en un proceso de terapia y que has también, aunque eres una profesional, has estado buscando ayuda por tiempo. ¿Cómo pasar del sufrimiento, por llamarlo así, al éxito, a salir adelante, a poder dar la cara y marchar bien ante la vida? Pues tal como lo decías, ¿no? Cuando pasa en una edad muy temprana de tu vida, pues no sabes qué está pasando, ¿no? Inclusive comienza una situación como hasta de rechazo, ¿no? De qué pasó en mí, o sea, qué pasó para yo llamar la atención de alguien más a mi corta edad. Y después en la adolescencia pues se complica porque comienzas a sentir un poco a no identificarte, inclusive a rechazar tu cuerpo, inclusive decir, si yo no tuviera esto, si yo no tuviera lo otro, quizás nadie hubiera hecho lo que pasó, ¿no? Entonces, yo creo que volvemos a lo mismo que te decía ahorita, el hablar, el tener la libertad de expresar sobre nuestro cuerpo, sobre los cambios que vivimos, sobre lo que no debemos de permitir, inclusive cuando eres una niña. O sea, las mamás realmente abrir esas conversaciones. No permitas que nadie te toque esto, no permitas que nadie te haga esto, porque si tú no lo ves, o quizás a lo mejor nuestras mamás lo hacían o lo hacen, pero el hecho de que mi hijo o la persona a quien yo estoy educando no sienta que yo lo voy a culpar o a regañar por lo que pasó, sino que lo voy a comprender, que lo voy a respetar, que voy a guardar la situación que pasó y que lo voy a proteger, ¿no?, ante lo que está pasando. Creo que eso es algo importante. Y pues también el hecho de darnos cuenta que cuando pasa en una edad como la adolescencia, comienza a generar situaciones pues de estrés, de confusión, de no querer aceptar tu situación, inclusive hasta a lo mejor hasta lo bloqueas, ¿no? Lo bloqueas porque pues es algo que pasó tan rápido que no te diste cuenta en qué momento y que te marca, es como una cicatriz en el alma, no es algo que no se va a borrar. Ya quizás tu cuerpo se sobrepuso, ya quizás tu cuerpo pasó por esa situación o no hay una consecuencia física, por así decirlo, pero en el tema del alma sí hay algo que te va marcando, ¿no? Hay algo que te impide tener después relaciones sanas con otras personas, que todo el tiempo estás dudando de con qué intenciones exacto, de generarte confianza hacia los demás. Y inclusive después ya en una etapa adulta, pues hasta quizás he escuchado de amigas y he trabajado también en procesos terapéuticos que hasta las personas vuelven a
se convierten como en personas ya sin ninguna intención ni necesidad de tener ningún tipo de relación sexual, porque pues al final de cuentas es algo que no disfrutaste en algún momento de tu vida y que se genera como una situación de incomodidad o algo que no quisieras volver a vivir. Qué complicado, pero qué tema tan necesario. Me hiciste un comentario al llegar a esta cita hoy. Me dijiste, gracias porque lo están hablando, porque no hay muchos que lo estén conversando. Y bueno, la propuesta de nosotros como equipo con Promoción de Paz es poder conversar el tema, ponerlo en la mesa y decir, algo está ocurriendo y sabemos que está ocurriendo y queremos ayudarte. El tiempo ha avanzado y quisiera que nos ayudes, que ayudes a las damas que nos están escuchando, que probablemente están sufriendo algún tipo de violencia. Hoy tomamos la decisión de no expresarlas teóricamente porque comentábamos, teoría hay muchas, sabemos que hay muchos tipos de violencia, pero a veces lo que nos está faltando es que alguien nos diga cómo podemos salir. Y si te tocó vivirlo y ahora te toca ayudar a otras damas a salir adelante, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo Mónica para salir de la crisis, de ese letargo, de esa soledad? No sé qué te provocó y hoy poder ser una mujer de éxito, como mencionaba. Pues yo creo que lo más importante fue identificar que necesitaba ayuda, que necesitaba apoyo de alguien profesional en el tema, buscar tener terapia, buscar a alguien que pudiera acompañarme en este proceso. Ok, déjame te interrumpo, pero es que tal vez las damas que nos están viendo dicen, yo tengo una bronca, tengo un problema. Que tú me dices, lo primero es identificar, pero que ese proceso que cambia de saber que algo está pasando a saber que quiero hacer algo. No sé si logro comunicarme, o sea, porque saben que no está bien lo que están sufriendo, pero una cosa es saberlo y otra cosa es tomar acción. Sí, ayúdame un poco más, tal vez yo soy quien no entiendo bien. ¿Cómo pasar de A a B, de decir, lo estoy sufriendo y lo estoy sufriendo, no quiero sufrirlo más? Pues primero que nada es darnos cuenta que no merecemos ese tipo de situaciones y tomar decisiones. Quizás va a ser una de las decisiones más difíciles de tomar, el decir, la persona que supuestamente me ama o con la que supuestamente he formado una familia o he tenido una relación, pues al final de cuentas no está cumpliendo los acuerdos que se debieron de haber o que se supone que tomas, ¿no?, al momento de estar con una persona. Y pues primero eso, no tomar decisión de decir, realmente ya no quiero estar en este lugar, porque puede decir alguien, ok, ya no quiero estar en este lugar, pero aquí sigo, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener un punto de quiebre y tenemos que tener nuestra mirada en alguien, ¿no? ¿Por quién vamos a tomar la decisión? ¿Por quién vamos a elegir una vida diferente, ¿no? Por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestra mascota, por quién, ¿no? Como decían, por nosotras mismas, ¿verdad? Por nosotras mismas, exactamente, y después de eso, pues dirigirnos a tomar acción, ¿no? Dijiste buscar ayuda profesional. ¿A quién puedo acercarme? Pues podemos buscar ayuda con algún, inclusive, o sea, con algún psicólogo, con algún terapeuta, pero también en el tema espiritual, ¿no? Yo por ahí el hecho de buscar apoyo en mi iglesia, buscar a Dios, el sentirme cerca de Él, ¿no? Y que esta situación que estaba pasando conmigo no iba a definir mi vida ni mi futuro, que en ese momento era mi realidad, pero que no era algo que yo quería vivir para siempre. Y pues también buscar algunas asociaciones o algunos lugares donde podamos ir a contar nuestra historia y buscar a alguien que nos pueda entender en esta situación. Y pues otra situación que a mí me ha funcionado es el hecho de aprender defensa personal. Okay, ¿como box o cosas así? Sí, actualmente entreno box, entonces es algo que creo que me ha ayudado a tener fuerza al estar allá afuera. El hecho de haberlo vivido en varias ocasiones en mi vida fue algo que te hace sentir frágil allá afuera, vulnerable, ¿no? Entonces puede parecer sencillo, puedes decir, bueno, pues ya te pasó una vez y mañana me voy a defender así. No te pasa nada por la cabeza. O sea, nos bloqueamos, no sabemos cómo reaccionar.
Y esto fue lo que me impulsó a mí a querer aprender desde taekwondo en un principio hasta después box, para saber cómo defenderme. Por una decisión de cuidarte a ti misma. Sí, porque sabía que todo dependía de mí, ¿no? Viví en una familia donde había lazos de amor, donde había lazos de protección, donde mi imagen paterna jamás me violentó, jamás. Y yo sabía que ellos me cuidaban, pero el mundo allá afuera no tenía los mismos planes. Qué fuerte eso que mencionas, porque es cierto, a veces consideramos, no, es que porque la familia ya toda fue violentada, por eso te toca. Pero hay modelos familiares como el que mencionas tuyo, que está estable, ¿verdad? Y te tienes que enfrentar a la realidad pasando la puerta de la casa. Te enfrentas al mundo que a veces está buscando dañar. Sí, y es lo que platicábamos en un principio. Mi papá vivió violencia física, pero donde vivió en un lugar donde el alcoholismo era lo principal. Él eligió no tener una familia así, él eligió no llevar ese mensaje a mi familia. Sin embargo, yo lo viví. O sea, no me exime de estar en una situación de ese tipo, pero pues yo tomé esta decisión de aprender a defenderme allá afuera, no con la intención de ir a atacar a todo mundo y cobrar venganza, ¿no? Pero sí saber que si el día de mañana estoy en una situación complicada donde mi cuerpo y mi fuerza física está involucrada, yo sepa cómo defenderme. Hoy tienes un matrimonio estable, estás comenzando a desarrollar una familia. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo llegaste a tener la confianza suficiente para ya entablar una relación a largo plazo con alguien que amas, con quien quieres estar y con quien quieres formar una familia? Yo creo que principalmente es el tema de la honestidad. Yo nunca quise ser alguien que no era, siempre fui transparente con la persona con la que yo decidí formar mi vida. Siempre iniciamos obviamente siendo amigos, compartiéndonos pues las cosas que eran lo que nos hacían sentir vulnerables. El hecho de permitirle al otro conocerme como realmente era, vulnerabilizarme no me hacía estar en riesgo porque al final de cuentas yo sabía que podía confiar en él. Y pues yo creo que el tema de la honestidad, la claridad, el tema de siempre ser transparente con lo que estamos buscando, así no pierdes tu tiempo y no haces al otro perder su tiempo. Y al momento de tener esta conversación y saber que estábamos buscando lo mismo y saber que la otra persona no esperaba tener como una ventaja, ¿no?, de mí o sobre mí, me hizo poder pues tener esta relación estable, ¿no? Entregarte con confianza, o sea, a un futuro juntos. Así es, pues al final de cuentas es intentar volver a confiar cuando te han lastimado, ¿no? Porque si no corres ese riesgo no sabes qué va a pasar. Gracias. Gracias por abrirnos tu corazón. Quisiera que para las damas que nos escuchan, tal vez te está escuchando un adolescente, o tal vez te está escuchando ya una señora casada que está sufriendo violencia. ¿Qué último consejo tiene Mónica para ella? ¿Qué le quieres decir de tu corazón a su corazón para que pueda salir adelante como tú lo has logrado? Pues principalmente que no estás sola y que esta situación que estás viviendo, tú no eres culpable de lo que está pasando, que tú no mereces eso y que siempre va a haber alguien que pueda echarte una mano, darte una mano en esta situación, entender lo que estás viviendo, porque habemos muchas personas que lo hemos vivido en silencio, y saber que es bueno confiar en alguien, es bueno hacerle saber a alguien lo que estás viviendo para pedir ayuda, y que la vida no se termina ahí, que te vas a sobreponer de esta situación y que vas a lograr tener una familia, si ese es tu plan, sobreponerte a esta situación, sanar tu corazón y pues que allá afuera hay alguien que puede valorarte, ¿no? Gracias, muchas gracias. Estimadas damas que nos acompañan, mujeres, chicas, señoritas, señoras que nos están viendo. Esta es una conversación real, honesta, entre una dama que en algún momento fue violentada y hoy está logrando salir adelante con apoyo. Ustedes también pueden salir adelante. De hecho, esa es la razón principal por la que hemos estado haciendo esta serie No Más Violencia. Nos encantaría poder brindarte una mano, una ayuda, un apoyo para que salgas de la crisis que estás viviendo. Tal vez ni siquiera te habías dado cuenta y con estas 2 sesiones que llevamos dices, estoy sufriendo algo así.
por favor acércate a alguna autoridad, acércate a alguien de confianza, acércate a nosotros como fundación, como organización. Queremos ayudarte. Creemos que las estadísticas pueden cambiar, los números pueden bajar y podemos ser una sociedad que valore, que respete, que cuide, que dignifique a la mujer como se merece. Gracias, Mónica, por compartir con nosotros este tiempo. Gracias a ustedes que nos acompañan. Nos veremos en la siguiente sesión. No más violencia.